Hola, buen día jóvenes. Nos encontramos otra vez en la asignatura de Física 1, esta vez en la lección 7, que se llama ¿Cómo se conectan las cosas? La lección 7 está relacionada con el tema de circuitos eléctricos. Y bueno, nos vamos a seguir apoyando en el material que viene en el cuadernillo de asesoría académica. Bueno, vamos a continuar para ver qué hay más adelante. En la lección 7, en la siguiente página, se encuentra un cuestionario en la parte de explorando sobre cómo se conectan las cosas. Aquí ustedes van a realizar la contestación de este cuestionario basado en las respuestas prácticas de lo que ustedes han observado o de lo que ustedes conocen. ¿Sí? Entonces, aquí no vamos a ahondar mucho. Esta es una parte que les corresponde a ustedes ir llenando. Es el, el diagnóstico de la apertura de este tema. Bien, entonces vamos a continuar y llegamos a la parte del comprendiendo. Aquí empieza con una pregunta sobre, ¿sabes cómo se conectan todos los aparatos eléctricos en tu casa? Y yo pienso que estamos seguros que sabemos cómo se conectan los aparatos. ¿Sí? Dice aquí, todos los aparatos eléctricos y electrónicos funcionan con la energía eléctrica. Esta, a su vez, no los ve como aparatos, sino como puertas que se encuentran a su paso, y eso presenta una resistencia. Al momento de que en tu casa son varios aparatos eléctricos conectados en una sola línea de energía, pues es como formamos un circuito. Bien, entonces ya empieza aquí a aparecer la palabra circuito y energía eléctrica. Dice aquí, los circuitos en su aplicación real pueden ser de tres formas: en serie, en paralelo y mixtos. Estos últimos son una combinación de los circuitos en serie y paralelo. Se refiere a los mixtos. Los circuitos mixtos o un circuito mixto puede contener circuitos en serie y en paralelo. Dice, en electricidad y electrónica sería casi imposible leer un circuito si no se tiene una guía, y a esta guía se le llama diagrama eléctrico, donde a cada elemento se le asigna un símbolo para identificar. Entonces, algo que podemos mencionar en esta primera lectura es que la palabra circuito va a estar muy relacionada con el diagrama eléctrico. El diagrama eléctrico nos va a mostrar el circuito, y bueno, para que podamos nosotros adueñarnos un poco más rápido de la palabra circuito, significa trayectoria cerrada. Eso es lo que significa. Circuito significa trayectoria cerrada. Bien, vamos a continuar. Entonces llegamos a la simbología. Es muy breve la simbología que vamos a utilizar en este tema sobre cómo se conectan las cosas. Esta línea sólida en color negro representa al cable o conductor. Este otro, que tiene una barra grande y una barra corta, es una fuente de voltaje. La barra más larga tiene polaridad positiva y la barra corta tiene polaridad negativa. ¿Sí? Entonces esta es una fuente de voltaje. La siguiente, aquí tenemos una línea sólida y luego empieza una línea quebrada. Bueno, pues el elemento al que se le llama resistencia es esta línea quebrada. ¿Sí? Estas partes de línea negra sólida es para poderla conectar al cable y conductor. ¿Sí? Al igual que aquí la fuente de voltaje, estos extremos sirven para conectarse al conductor. Bien, dice aquí, donde las fuentes de voltaje tienen comunidades el volt. Bien, aquí vamos ya recabando más información acerca de los circuitos. En la fuente de voltaje utilizamos comunidad del volt. Dice, y las resistencias, el ohm. Este es el símbolo de ohm, o también podemos escribirlo así. Dice aquí, el ohm es para los valores de resistencia. Empecemos con los circuitos en serie. Estos circuitos se conectan como los vagones de un tren, uno tras otro. Aquí los podemos ver, aquí está una resistencia
y luego tenemos otra resistencia y luego tenemos otra resistencia. A eso se refiere. Supongamos que, como sucede en casa, existen varios aparatos conectados en la línea de energía que va del polo positivo al polo negativo. Lo anterior puede observarse de la siguiente o en la siguiente ilustración. Entonces vemos aquí, fíjense que aquí tenemos el polo positivo de la barra más grande y la barra pequeña está el polo negativo, y de aquí se conectan hasta que todo quede conectado al polo negativo, ¿sí? Veamos también una cosa que es particular en los circuitos series, es que tienen una sola trayectoria, ¿sí? No tienen dos, no tienen tres, solamente una. Bien, ahora existe una forma de verificar que, que el circuito está conectado en serie. Existe una manera. ¿Cuál es esa? Bueno, lo que vamos a hacer es acomodar la polaridad que tiene la fuente de voltaje. La barra grande significa el polo positivo, y como va a empezar a, a liberar su energía en forma de corriente, va a empezar a fluir por el cable conductor y va a entrar a la resistencia por el polo positivo, ¿sí? Y va a salir por el polo negativo. Ahí lo tenemos. Después va a continuar su camino la corriente, ¿sí? La corriente podríamos imaginarla como pequeñas esferas que tienen que caminar del polo positivo hasta el polo negativo, ¿sí? Tienen que hacer todo ese recorrido. Entonces, eh, esas esferitas que vamos a imaginar que son la corriente van a entrar siempre a una resistencia por el polo positivo y salir por el polo negativo. Y después va a continuar su trayectoria, y si se encuentra otra resistencia entrará por el polo positivo y saldrá por el polo negativo. Continuará su trayectoria después de haber pasado por la resistencia y volverá a entrar a la siguiente resistencia por el polo positivo y saldrá por el polo negativo. Entonces veamos cómo aquí el negativo va conectado al negativo. El último, ¿sí? El último, el negativo va al negativo, y aquí el positivo va al positivo. Pero veamos algo curioso. Cuando veamos las resistencias conectadas en serie, fíjense bien, entre resistencias, fíjense cómo ocurre que el polo negativo va al positivo de la siguiente resistencia, y el polo negativo de la segunda resistencia va al polo positivo de la tercera resistencia. Entonces, de esta manera nosotros podemos darnos cuenta de que las resistencias están conectadas en serie. Bien, pues hasta aquí es lo que vamos reuniendo con el circuito serie. La fuente de voltaje tiene unidades del volt y la resistencia tiene unidades de ohm, y hay un elemento, todavía no aparece, pero es el que se representa con la letra I, es la corriente, y su unidad es el ampere, ¿sí? Se pone una letra A para abreviar la palabra ampere, y se escribe así, ampere, ¿sí? Es la forma en cómo se escribe. Bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, dice aquí, al realizar un análisis de cualquier circuito, se tiene que revisar la forma en cómo están conectados los elementos que la componen. En este caso, están en serie. Ya verificamos que están en serie. Dice, y la forma de analizarlos nos exige que tengamos que reducirlo a una sola resistencia, a la que llamaremos resistencia total. Existe una fórmula para representarlo, y es la siguiente. Ahora, quiero clarificar a qué se refiere este párrafo que tenemos aquí. Nosotros en el diagrama anterior, bueno, lo vamos a utilizar otra vez en el diagrama anterior, que es nosotros encontramos aquí, este es el circuito que nos brindan, y nosotros detectamos que las resistencias están conectadas en serie. Bien, cuando hacemos un análisis, nuestra tarea es dejar este circuito en un circuito equivalente, ¿sí? Nosotros necesitamos dejar este circuito en un circuito equivalente. ¿Qué significa que sea un circuito equivalente? Pues que represente lo mismo, pero con menos elementos. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora,
¿cómo se supone que debería quedar este circuito en su forma equivalente o ya reducido? Debe quedar así. Tiene que quedar la fuente de voltaje indicada y un solo circuito. Y una sola resistencia, perdón. Y una sola resistencia. ¿Cómo se le va a llamar a esta resistencia? Bueno, aquí nos menciona que se va a llamar RT, que se llama resistencia total. Es decir, un valor que nos represente la suma de todas las resistencias que antes estaban ahí especificadas. Ok, entonces dice aquí que existe una fórmula para representarlo. Bien, existe una forma de representarlo. Y es RT es igual a R1 más R2 más R3 más todas las resistencias que se encuentren ahí hasta llegar a la última resistencia. El término Rn significa que no importa la cantidad de resistencias conectadas en una línea de energía. Con esta fórmula, así es como se van a reducir, en este caso sumándolas, es decir, la resistencia total va a ser igual al valor de la primera resistencia más el de la segunda y más el de la tercera, porque aquí hay tres resistencias. ¿Sí? Ahora, algo importante para mencionar aquí es que esta fórmula es válida para resistencias que se encuentran conectadas en serie. Si las resistencias están conectadas en paralelo, esta forma de analizar el circuito no va a funcionar. Esto es para cuando las resistencias están en serie. Y nuestra tarea es dejarla como esta que está aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar. Espero que vaya siendo claro lo que estamos mencionando ahorita. Vamos a ver. Ahora dice aquí, vamos a empezar con el primer ejemplo. Vamos a ver si el circuito está realmente conectado en serie. Dice aquí reducir la resistencia total del siguiente circuito. Tenemos fuente de voltaje. Lo que podemos empezar a hacer es pues revisar cómo están conectadas las polaridades de nuestras resistencias, ¿sí? Entonces, este es el polo positivo de la fuente de voltaje, este es el polo negativo, y nosotros sabemos que la corriente, la energía en forma de corriente va a empezar a fluir desde el polo positivo, va a entrar a esta resistencia por el polo positivo y sale por el polo negativo. La corriente va a continuar su trayectoria y va a entrar a la resistencia otra vez por el polo positivo y sale por el polo negativo. Continúa la corriente fluyendo hasta que se encuentra otra vez con una siguiente resistencia y entra por el polo positivo, sale por el polo negativo. Y observemos, miren, en un principio los polos positivos de la primera resistencia y la fuente de voltaje están conectados con los mismos signos, pero luego ¿qué pasa entre las resistencias? El positivo va al negativo. Veamos esto, el positivo va al negativo, es decir, la conexión alterna las polaridades. Entonces con esto nos damos cuenta de que el circuito está conectado en serie. Ahora, si es así, dice, ¿cómo le hacemos para calcular la resistencia total de este circuito? Bueno, pues nosotros aplicamos nuestra ecuación, nuestra fórmula de la resistencia total, donde nos dice, bien, vamos a empezar un poquito más en orden. Ya definimos varias cosas sobre el diagrama. Este es un diagrama y vemos que es un circuito cerrado, ¿sí? Aquí lo dice. Entonces vamos a empezar ubicando nuestros datos, ¿sí? Vamos tomando las cosas en orden e identificando. Miren, el voltaje, la fuente de voltaje nos dice que es de 100 volts. Y tenemos también la resistencia 1, que es de 50 ohms. Ahí está. La resistencia 2, que es de 80 ohms. Y la resistencia 3, que es de 20 ohms. Ahora, ¿cuál es la pregunta aquí? Calcular la resistencia total de este circuito. Lo que me están preguntando y que no conozco es la resistencia total. Eso es lo que no conozco y lo que me están encargando de encontrar. Ahora,
Ya puse mis datos, tengo el circuito y tengo el diagrama. Entonces lo que voy a hacer es ver cuál es la fórmula que me resuelve esta situación. Fórmula. Y yo ya identifiqué que si están conectados en serie, entonces dice que la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Por qué pongo 3? Porque nada más tengo 3 resistencias. Si vemos aquí, el dato del voltaje no es necesario para calcular la resistencia total. Entonces, ya que tengo identificado, pues ahora lo que sigue es realizar el cálculo. ¿Sí? Le pongo aquí, realizando el cálculo. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi variable de resistencia total y eso va a ser igual a R1, que es 50 ohms, más R2 que son 80 ohms, ahí está, 80 ohms, más la resistencia 3 que son 20 ohms. Y el resultado de sumar estas resistencias me va a dar la resistencia total. Entonces vemos que el problema es bastante sencillo. Tenemos 50 más 80, tenemos 130 ohms hasta aquí, más 20, 150 ohms. Entonces mi resistencia total es de 150 ohms. Y con esto yo ya encontré la respuesta de este circuito, ¿sí? Yo ya lo reduje. ¿Cómo se vería el diagrama ya reducido? Veamos, se vería así. Polo positivo, mi conductor, la resistencia, conductor y mi polo negativo, positivo, 100 volts y acá 150 ohms. Ahí está, ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Este es el primer circuito que resolvemos de ejemplo. Vamos a ver cómo nos va. Bien, ahora vamos a ver el caso del circuito paralelo. Dice aquí, para los circuitos en paralelo, los elementos se conectan de una manera muy diferente a los de en serie. Esto se asemeja a tendero de ropa, donde en vez de colgar la ropa sobre un solo tendedero, lo hacemos en dos. Una forma de ilustrarla es la que se muestra a continuación. Bien, entonces esta es la forma de conexión en paralelo y vemos aquí que hay ya diferentes caminos para que la corriente pueda llegar hasta el polo negativo. Por ejemplo, vamos a poner aquí la polaridad de la fuente de voltaje, el positivo y el negativo. Ahora, cuando se empieza a ver que la corriente va fluyendo por el circuito, empieza a pasar por el conductor y exactamente en este punto la corriente se va por este camino y continúa otra parte de la corriente por este camino. ¿Sí? Entonces vemos que aquí hay una bifurcación y la corriente se divide en dos partes que pueden ser iguales o pueden ser proporcionales según el valor de las resistencias. Entonces va esta corriente fluyendo por este conductor, aquí sigue cruzando por esta resistencia, pero aquí en este punto se vuelve a partir otra vez en dos partes, que no son, podemos decirlo aquí, no necesitan de ser exactamente dos partes iguales, sino que se va una parte de la corriente por esta rama, otra por aquí y otra por acá, ¿sí? ¿Qué vuelve a pasar? Pues bueno, que la corriente sigue su camino, va dando la vuelta aquí y aquí se vuelven a encontrar, de tal manera que lo que entró aquí se vuelve a encontrar acá, se vuelve a volver la misma corriente que entró acá, ¿sí? La que sale aquí es la misma que está entrando acá. Y al salir de este punto, llega al otro punto de conexión y la corriente que va por aquí se vuelve a sumar con la otra que viene de más atrás, por así decirlo, y ese se vuelve exactamente la corriente que entró aquí, es la que está saliendo acá.
¿de acuerdo? Y de esa manera toda la corriente vuelve a regresar a la fuente de voltaje. Entonces, miren, vamos a observar una cosa. Nosotros dijimos que el lugar por donde, o más bien el polo por donde entra la corriente, es el positivo. Vamos a limpiar un poquito la pantalla. Dijimos que este es polo positivo, negativo. Entonces por aquí entra la corriente, entonces este sería el polo positivo y este sería el negativo. Dijimos que por aquí se iba a partir la corriente e iba a venir a pasar por acá. Entonces este es el polo positivo y este es el negativo. Dijimos que también una parte de la corriente que llega aquí a este punto se va también por aquí y entra también a esta resistencia. Entonces este se vuelve el polo positivo y este es el negativo. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos observar en la forma en cómo están conectadas las resistencias en paralelo? Observemos, miren, el positivo está conectado con el positivo. Y el positivo de la resistencia 3 también, miren, está conectado con el positivo. Todos los positivos están conectados. ¿Sí? Positivo con positivo y el positivo con el otro positivo y el positivo con el otro positivo. En ningún momento se están alternando positivo con negativo. Veamos qué pasa con las polaridades negativas. Los negativos con los negativos y con los negativos y todas las polaridades de las resistencias negativas van al polo negativo del voltaje, de la fuente de voltaje. Entonces, esta es la particularidad de de las resistencias conectadas en paralelo, que aquí se conectan positivos con positivos. En el serie se alterna la polaridad, va de un positivo a un negativo y de un positivo a otro negativo. ¿Sí? Bien, entonces ya esta es una manera de comprobar que el circuito está en paralelo. Ahora, ¿cómo se resuelve? Aquí dice, como en los circuitos en serie, al analizar el circuito tenemos que reducirlo a una resistencia total y se realiza con la siguiente fórmula. Entonces, aquí volvemos a mencionar que este circuito o este diagrama, cuando nosotros lo reducimos o lo hacemos más sencillo, este circuito queda en una forma que le llaman otra vez un circuito equivalente. Vamos a ver si me sale un poquito mejor. Un circuito equivalente. Aquí está el polo positivo, mi conductor, mi resistencia y el polo negativo de la fuente de voltaje, ¿sí? Aquí me va a dar igualmente una resistencia total, ¿sí? Y esta resistencia total va a ser el resultado de sumar con base a la fórmula todas estas resistencias en paralelo, pero aquí vamos a tener que tomar en cuenta la fórmula para poder sumar resistencias en paralelo, que no es igual a sumar resistencias en serie. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos que se utiliza la siguiente fórmula, es 1 sobre resistencia total, esto es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más todas las resistencias que se encuentren hasta sumar la última resistencia, ¿sí? Esta es la fórmula. Entonces yo aquí, dependiendo de la cantidad de resistencias, pues es hasta dónde voy a utilizar esta fórmula. Importante. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que veamos con más claridad cómo se utiliza esta fórmula. Bien, vamos a continuar. Ahora sí, el ejemplo dice aquí reducir a la resistencia total el siguiente circuito. Quiere decir que voy a trabajar con estos circuitos, con estas resistencias para obtener una resistencia total. Entonces lo que voy a hacer es primero anotar mis datos. Mis datos primero que tengo, pues bueno, tengo la fuente de voltaje que es de 100 voltios. Y luego tengo mi resistencia 1 que es de 50 ohms. Y luego tengo mi resistencia 2 que es de 80 ohms. Y luego tengo mi resistencia 3 que es de 20 ohms. ¿Sí? Veamos que los valores son los mismos que utilicé en el circuito donde teníamos resistencias conectadas en serie.
Con este ejemplo vamos a darnos cuenta de que no es lo mismo resistencias conectadas en serie que resistencias conectadas en paralelo. Bien, entonces este es el diagrama. Ahora voy a ver cuál es la fórmula que me ayuda a obtener la resistencia total. Dice aquí, me decía que 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Si tuviéramos más resistencias, pues igual seguimos acomodando las fracciones. Pero esta es la fórmula que me va a ayudar a encontrar la resistencia total. Ahora, de aquí yo puedo hacer algo de trabajo previo para ver cómo le voy a hacer para encontrar yo mi resistencia total. Observemos qué es lo que pasa. Aquí yo tengo una suma de fracciones, ¿de acuerdo? Y tengo la variable de resistencia total en el denominador. Entonces, si yo resuelvo esta suma de fracciones tal como está aquí, incluso usando mi calculadora, me voy a dar cuenta de que el valor que me va a resultar de aquí va a ser igual a 1 sobre la resistencia total. Pero ojo, este valor que me resulte aquí, así, no es el valor de la resistencia total, es el valor de 1 sobre la resistencia total. Entonces yo lo que necesito hacer es ver la manera de que la resistencia total, el valor me quede así, como entero, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ver la manera de cómo lograr el despeje. Entonces voy a trabajar ahorita esta fórmula, voy a deducir el valor de la resistencia total, de la fórmula que tengo aquí, ¿sí? Entonces veamos, yo tengo 1 sobre RT. Ahora, yo voy a sumar esta fracción, ¿sí? Yo voy a sumar todas estas fracciones y yo sé que el denominador común va a ser R1 por R2 por R3, ¿sí? R1 por R2 por R3. Ese sería mi denominador para poder sumar todas estas fracciones. Ahora, ¿qué me daría el primer numerador? Pues si ya tengo R1, me faltaría R2 y R3. Ahí está. R2, R3. Y luego el signo de más. Y luego lo que me resultaría de esta fracción. Ya tengo aquí R2. ¿Qué me faltaría? R1 y R3. Bien, R1 y R3. Ya lo tengo. Luego sigue el signo de más. Seguimos sumando. Y luego ya tengo R3, que me falta R1 y R2. Ahí está, R1 y R2. Bien, entonces observemos aquí. Este RT está dividiendo al 1. Si yo quiero despejarlo, primero lo voy a tener que enviar al otro lado, al segundo miembro, y lo voy a mandar multiplicando. De tal manera que me va a quedar así. 1 va a ser igual a lo siguiente. R1 por R2 por R3. Y arriba va a quedar R2 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2. Y esto va a estar multiplicado, ¿sí? Porque aquí está abajo, lo vamos a pasar multiplicando a RT. De esta manera yo ya tengo RT en el numerador, que era lo que yo estaba buscando. Entonces, puedo seguir despejando para que me quede el valor de RT como numerador. Entonces, ¿qué está haciendo R1, R2 y R3 con RT? Estos están dividiendo a RT. Entonces yo lo puedo pasar al otro lado multiplicando y me quedaría como R1 por R2 por R3 ya en el numerador. Y esto, que es R2 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2 multiplicando RT, pues pasaría dividiendo. Entonces eso va a estar dividiendo en nuestra nueva fórmula ya despejada. Sería R2 por R3 más R1
por R3 más R1 por R2. Y esto sería igual a RT. Bien, entonces como ya trabajé mi ecuación, mi fórmula, pues entonces ahora sí ya puedo sustituir, ya puedo realizar el cálculo. Realizando el cálculo. Bien, ya tengo aquí mi fórmula. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar. No nos vamos a desesperar porque veamos muchos números aquí. Recuerden que esto se debe hacer con calma. No nos desesperemos. Y tampoco hay que alarmarse. Son números, siempre y cuando no los perdamos de vista, todo estará bien. Entonces empiezo yo a sustituir valores. ¿Sí? Puedo reubicarlo otra vez. RT, resistencia total, va a ser igual a lo que me dé mi fracción. R1, 2, R1 por 2 y por 3. Entonces, yo sé que es 50 ohms que multiplica a 80 ohms que multiplica a 20 ohms. Ahí está. Y abajo es R2 por R3, que sería 80 por 20, 80 ohms que multiplica a 20 ohms, y eso se va a sumar con el producto de R1 y R3, que sería 50 ohms que multiplica a 20 ohms, entre paréntesis, más el producto de R1 por R2, que es 50 por 80. Bien, 50 ohms por 80. Espero que sí quepa en la pantalla. Sí, cupo. Bien. Entonces, hasta acá va mi signo de fracción. ¿De acuerdo? Resistencia total. Vamos a resolver de manera mental. Aquí tenemos 50 por 80. Nos da 400. 400 por 20. Nos da 4 por 2, 8. Tenemos dos ceros y uno más. Serían 8000. Fíjense, aquí tenemos ohms por ohms, nos da ohms cuadrados. Por ohms nos da ohms cúbicos. Ahí está. ¿Sí? Ahora voy a resolverlo de abajo. Sería 80 por 20, nos daría 8 por 2, 16. Y 2 ceros serían 1600. Ahí tenemos 1600. Y sería ohms por ohms, ohms cuadrado. Bien. Más, el signo de más. 50 por 20 nos da 1000. ¿Sí? Porque 5 por 2 nos da 10 de por sí. Y otros dos ceros es el 1000. Entonces aquí también es ohm por ohm, ohm cuadrado. Y luego el signo de más. 50 por 80 nos da 5 por 8, 40. Y otros dos ceros nos da 4000. Ahí está. Y ohm por ohm nos da ohm cuadrado. Bien, extendemos nuestra línea de fracción. Y seguimos tratando de resolver. Resistencia total es igual. Vamos a poner nuestra línea de fracción. Pienso que ya es menos. Los de arriba queda igual. Siguen siendo 8000 ohm cúbico. Abajo nos da 1600 más 1000 nos da 2600. Más 4000 nos da 6600. 6600 ohms cuadrados. Vamos a volver a rectificar. 1600 más 1000 nos da 2600. 2600 más 4000 nos da 6600 ohm cuadrado. Bien, entonces aquí esto ya lo podemos hacer. Miren, vamos a eliminar este 0 de aquí con este 0 de acá. Otro 0 de arriba con otro 0 de abajo. Y nos queda la división de 80 entre 66. Vamos a resolverlo aquí. Vamos a intentarlo a ver si cabe. 80 entre 66. ¿Cuántas veces cabe el 66 en el 80? Solamente 1. Hacemos la resta. Y a 6 para 10 serían 4. Y llevamos 1 aquí abajo. Y 7 para 8 solamente es 1. Bien. Voy a poner un punto decimal. Lo subo arriba. Entonces ya lo tacho aquí abajo. Puedo empezar a bajar ceros o agregar ceros. Y bajo aquí.
número que multiplicado por 66 se acerque a 140 o me dé 140. Aquí me cabe bien un 2. Y 2 por 6, 12. Llevamos una. 2 por 6, 12 y una 13. Bien. Vamos muy bien. Realizamos la sustracción. 2 para 10 nos da 8. Bajamos 1. Nos da un 4. 4 para 4 es 0. Y 1 para 1 es 0. Bien, podemos dejarlo aquí en 1.2. Ahora, veamos. Aquí hay un ohm cúbico y ohm cuadrado. Recuerden que cuando tenemos la misma base, lo único que hacemos es restar los exponentes. 2 es 3 menos 2, nos queda 1. Nos quedaría ohm a la 1, a lo que sería igual que si no escribimos el 1. Entonces nos da 1.2 ohms. Este es la resistencia equivalente. Ya la hemos encontrado también. Parece que solamente es cuestión de aplicarnos un poquito y igualmente la podemos encontrar como lo hicimos en la resistencia en serie. Ahí está. Bien, jóvenes. Entonces, no nos asustemos. El proceso siempre puede ser de varios pasos, pero la respuesta se encuentra si seguimos un orden. Si seguimos un orden. Espero que esté resultando bastante claro. Este es un circuito solamente con resistencias en paralelo. Ahora, vamos a pasarnos a un circuito mixto, que era el otro punto de explicación de este tema. Dice aquí, obtener la resistencia total del siguiente circuito. Este ya es un circuito mixto, miren, ya incluso ya tiene la etiqueta aquí. Y esto nos va a servir porque los siguientes ejemplos son o pueden ser sobre circuitos mixtos. Y esto es para que ustedes puedan enfrentar muy bien este tipo de problemas o de ejercicios. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Ustedes me dirán, pues vamos empezando por los datos. Muy bien, vamos empezando por los datos. ¿Qué tenemos? Datos. Tenemos nuestra fuente de voltaje. Tenemos ahí, la fuente es de 100 volts. Eso es lo que tenemos. Y luego tenemos una resistencia 1, que es de 100 ohms. Y tenemos una resistencia 2, que es de 10 ohms. Y tenemos una resistencia 3, que es de 30 ohms. Bien. Ahora, aquí lo que nos piden es encontrar la resistencia total del circuito. Aquí es donde ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque ahora tenemos que ver qué vamos a identificar como en serie y como en paralelo. Bien, miren, dijimos aquí que los circuitos en paralelo van a estar conectados polos positivos con polos positivos. Y vean esto, si llega aquí la corriente a este punto, aquí se va a partir la corriente en dos corrientes, ¿sí? Entonces aquí va a entrar por el polo positivo y sale por el negativo. Aquí igualmente entra por el positivo, sale por el negativo. Entonces vemos aquí que el punto donde se encuentran ambas resistencias se debe a los polos positivos y aquí a los polos negativos. ¿De acuerdo? Entonces estos dos están en paralelo. Pero estos dos que están en paralelo, ¿cómo están en relación con este resistencia 1? Bien, aquí vemos que sale la corriente, sigue el camino del conductor, entra por el polo positivo y sale por el negativo. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Polos positivos conectados con un negativo. Quiere decir que una vez que hayamos simplificado estas dos resistencias, estas dos en paralelo van a estar en serie con la resistencia 1. Y ese es el tratamiento que le vamos a dar. ¿Qué necesitamos hacer primero? Pues está más fácil resolver las paralelas primero, ¿sí? Las resistencias en paralelo primero. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a encontrar primero, vamos a llamarlo así, ¿cuáles fórmulas vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la fórmula para serie, que es la de RT, es igual a R1 más R. Bueno, aquí vamos a tener que escribirlo
vamos a tener que escribirlo como en paralelo con las resistencias en paralelo, ¿sí? Así lo vamos a escribir. Vamos a escribir con un poquito más de claridad esas letras. Va a ser la resistencia 1 más la resistencia total del paralelo. Así le vamos a poner RTP. Ahí está, RTP. Y la fórmula del paralelo va a ser que RTP va a ser igual a, perdón, aquí ya me estoy yendo por una ligera confusión, sería 1 sobre RTP. Resistencia del, la resistencia total del paralelo, ¿sí? Bien, entonces va a ser 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Ahí está, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí es igual RTP y que la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más lo que me resulte de la resistencia de los paralelos. Bien, aquí puedo adelantarme un poquito y ya puedo decir más o menos, puedo resolver esto un poquito más rápido. Sería 1 sobre resistencia total de los paralelos va a ser igual, pongo mi línea de fracción, mi denominador va a ser R2 por R3 y el primer numerador va a ser R3 y el signo de más y después mi segundo numerador que va a ser R2. Si yo le doy vuelta a esto, observemos, si yo le doy vuelta a esto para encontrar el valor de RTP, me va a dar lo siguiente. La resistencia total del paralelo va a ser igual a R2 por R3 sobre R3 más R2. ¿Sí? Bien, esto lo obtuvimos del procedimiento que utilizamos en el problema anterior, en el ejemplo anterior, con las resistencias en paralelo, para que no se asusten. Pueden repasarlo, esa parte otra vez, para que no haya confusión. Y bien, entonces ahora sí ya me voy a realizando el cálculo. Realizando el cálculo. Y voy a resolver primero RTP, es lo que me está deteniendo. Bien, entonces empiezo, ya sustituyo mis valores. ¿Cuánto vale R2? Vale 10 ohms. Ahí está. ¿Cuánto vale R3? Vale 30 ohms. Ahí está. Y después R3 que vale 30 ohms más lo que vale R2 que son 10 ohms. Ahí está. Y luego resuelvo lo que pueda resolver, sería 10 por 30 me da 300. ¿Sí? Porque 1 por 3 me da 3 y 2 ceros son 300, forman el 300. Ohms por ohms me da ohms cuadrado. Bien, abajo me da 30 más 10, me da 40 y simplemente se pasa a la unidad de ohm. Aquí, importante ver que puedo eliminar este 0 con el 0 debajo y es igual que dividir 30 entre 4. 30 entre 4, yo puedo hacer la división aquí, pero bueno, 4 por 7 son 28. Entonces, pero vamos a sacar la decimal, ¿sí? Vamos a ver, a resolverlo aquí. 30 entre 4. Aquí dijimos que era 7. 7, 28, me sobran 2. Punto decimal, lo subo arriba, lo tacho abajo, empiezo a agregar ceros, bajo el 0 y 4 por 5 me da el 20, para 20 es 0, 7.5. ¿De acuerdo? Al cuadrado le resto 1 y me resulta 7.5 ohms. Y eso vale RTP. Hasta aquí yo podría decir que mi circuito va en esto. Va en esto, ¿sí?
aquí se encuentra R1 y aquí se encuentra RTP. Perdón, RTP. ¿Sí? Hasta aquí va mi circuito. Pero recuerden que debemos dejarlo solamente de aquí. Tenemos que dejarlo así. ¿De acuerdo? Tenemos que dejarlo así. Entonces, ¿qué me falta? Pues ya ahora sí, R1 y RTP ya están en serie. Entonces ya nomás falta sumarlos. Entonces ahora voy a encontrar R, resistencia total, que va a ser igual a R1. Ya lo tenía yo aquí. Fíjense, ya lo tenía yo aquí. R1 vale 100 ohms. Más lo que vale RTP. RTP vale 7.5 ohms. Ahí está. Entonces RT va a ser igual a 107.5 ohms. Esta es la respuesta que me está pidiendo encontrar este ejercicio. Aquí lo voy a señalar. Esta es la respuesta. Y si me pudieran dibujar el diagrama que me muestra ya todo el circuito simplificado, sería este, con el valor de 100 voltios aquí, y aquí con un valor de, aquí le pondría RT de 107.5 ohms. Ahí está. Bien, jóvenes, pues estos son los ejercicios de ejemplo que vamos a hacer. A ustedes les corresponde hacer el resto. De veras que espero que estas explicaciones les sirvan. Y si no, por favor envíenme sus dudas, sus preguntas en un mensaje. Yo voy a estar esperando aquí. Hay que ponerle aquí la tilde. Hay que tratar de estar cuidando todo. Y pues bueno, ejerciten sus operaciones a mano, vean aquí cómo le hacemos para reducir rápido nuestras operaciones. Les va a resultar bastante práctico estar recordando a cada momento cómo hacemos cada cosa. Bien, jóvenes, pues hasta aquí llego y los veo en la siguiente explicación.